Nos han invitado a hacer el podcast en el Tecnocampus de Mataró y como no podía ser de otra forma, hemos dicho que sí. ¿Me acompañas? Hola, soy Gemma Cernuda Canelles y este es el podcast para hablar de feminismo desde la igualdad y el respeto. Los tíos feministas nos ponen, es una verdad y es el nombre de este podcast que pretende cambiar la conversación, redefinir conceptos e introducir la voz masculina en este debate tan necesario. Jaume, hola, bienvenido. Gracias. Hola Gemma y muchas gracias por invitarme a este fantástico podcast. Gracias por aceptar esta invitación con un título tan, no sé si provocativo y no poner ninguna condición, decirme, sí Gemma, ¿dónde hay que ir y cuándo? El título es fuerte y impresiona, ¿no? Porque asume que el que está aquí es feminista. Yo no sé si lo soy, pero ya lo vamos a descubrir. Seguro que te has preparado preguntas, no sé ni una. No tienes prom y veo que utilizas muy bien el pitch directo, pues adelante, yo apelo. Yo voy a explicaros brevemente quién es Jaume Teodoro Sadurní. Jaume es ingeniero de telecomunicaciones, doctorado en económicas y profesor de esta universidad, del Tecnocampus de Mataró, de innovación y de emprendeduría. Vinculadísimo a la ciudad de Mataró desde el Club Natació Mataró y con un carrerón espectacular a nivel ejecutivo de grandes empresas de multinacionales, formando parte de más de 24 comités de dirección en tu carrera. En sus inicios formó parte de lo que se llamó la Internet Society en el chapter de Cataluña y también formó parte de las personas que crearon el dominio .cat. He investigado un poquito sobre qué te gusta y qué no te gusta y hemos visto que es una persona que le encanta caminar por la montaña, le encanta hacer trekking y caminar por el bosque. Y como veremos, acaba de publicar un libro que se titula El camino del emprendedor y yo creo que, Jaume, en estos paseos y trekkings que haces por la montaña habrás hecho tu propio camino del emprendedor, que esto lo vamos a descubrir ahora. Y quiero citar una frase muy bonita que cuando explicas que actualmente tu carrera profesional se dedica sobre todo a la docencia en esta universidad, que tú defines, y la voy a leer, Jaume define la docencia como un acto de solidaridad intergeneracional en que el conocimiento se comparte. Y esto es a lo que estás dedicando ahora esta etapa de tu vida. Sin duda, ¿no? Ya sabes esa cita que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Aunque no me parezca, ya tengo algunos añitos y esa experiencia que he acumulado durante muchos años entre la docencia y la industria privada en la gestión de distintas empresas, pues intento ahora transformarla en conocimiento y transmitirla a estudiantes y a futuras generaciones, y me apasiona, la verdad es que me apasiona tanto la docencia como la investigación. De hecho, estando físicamente donde estamos, en tu casa, Jaume, en esta universidad, ¿sí? Delante del mar, yo te quería preguntar, ¿tú crees que una universidad delante del mar, es decir, que desde la clase y desde los espacios comunes ves el mar, promociona, fomenta más una energía masculina que femenina? Es decir, ¿este campus tiene más testosterona que oxitocina? ¿Tú qué crees? Bien, pregunta difícil, ¿eh? Yo creía que me ibas a preguntar si es más inspiradora. Nosotros hace un tiempo, cuando hacíamos eslóganes para promocionar el Tecnocampus, decíamos que es la única universidad con playa, ¿no? ¿Con playa? Con playa, porque la playa está aquí delante, ¿no? Pero, pues, se inspira esa masculinidad o esa feminidad, yo diría que inspira, ¿no? Y que este sitio y este sol y esta luz creo que sirve tanto a hombres para mujeres, para emprender, para innovar, para tener ideas, para formarse, y yo creo que es un éxito y muy contento de formar parte de este éxito desde hace muchos años. Es un lujo este campus. El emprendedor, Jaume, ¿sí? ¿Nace o se hace? Bien, yo empiezo muy a menudo esta pregunta en la clase y les digo a los estudiantes, ¿se nace o se hace? ¿No? Y digo, es que si decís se nace, me voy de la clase, porque entonces, ¿por qué voy a hacer clase? Aquí están los nacidos, yo lo siento, no nací para eso, y entonces pues ya está, ya termino, ¿no?
Bien, hay algunas características que predisponen a ser más emprendedor, más innovador, y esas características tienen que ver con las vivencias, con lo que te ha sucedido en la vida, con tu forma de ser, con tu carácter, ¿no? Pero sin duda se forma en emprendimiento, hay técnica, hay camino para formar, y a eso nos dedicamos, porque ten en cuenta que en Tecnocampus el emprendimiento y la innovación es una asignatura obligatoria para los estudiantes, porque en este campus creemos que el conocimiento en cierta medida se tiene que transformar en progreso económico y social. Obligatoria, o sea, para a lo largo de la carrera y para todos los estudiantes, lo cual es un sello distintivo de la universidad, sin duda. Perfecto. Por eso este fórum hoy aquí, ¿no? Exacto, y tantísimos, exacto. Sí. ¿Se puede enseñar emprendeduría y innovación sin tener en cuenta la huella femenina? Porque tú sabes que a lo largo de la historia la norma es masculina, ¿no? O sea, pocas emprendedoras y pocos ejemplos femeninos están en los libros todavía, ¿no? Bien, hombres y mujeres tenemos de forma cultural, de forma natural, alguna predisposición o alguna capacidad distinta. La mujer en muchos casos es muy observadora, es capaz de empatizar. Para emprender se ha de observar, se ha de ver el problema, la necesidad, aquello que puedes hacer, se ha de empatizar, se ha de poner en la piel de esa persona y buscar la oportunidad, aquello que va a resolver su necesidad, que la va a hacer feliz, ¿no? Eso yo creo que en una mujer se da de una forma notable, ¿no? Y quizás en un hombre, si es que, no sé, tampoco quisiera caer en tópicos, pero quizás un hombre de forma natural o cultural, o por la cultura que de alguna forma forma parte de este entorno, del contexto, es más proclive a lanzarse a ir al grano, de alguna forma sin tantas precauciones, lo cual provoca que te equivoques, te equivocando aprendes, y bueno, y por tanto yo diría que lo ideal son equipos mixtos. Totalmente de acuerdo. Lo importante es que en la universidad también, ¿no?, esta huella femenina la vaya transmitiendo. Y de hecho, voy a tu perfil, Jaume, que eres ingeniero de telecomunicaciones, sí, y escribiendo un libro, el que acabas de publicar, sobre emprendeduría, pero apoyado con la inteligencia artificial. ¿Tú crees que es difícil explicar la innovación sin tecnología? Es decir, innovar siempre lo ves relacionado a tecnología, a chips, a programas, a aplicaciones, a algo tecnológico, a soluciones desde la técnica. ¿No crees que innovar puede pasar por cambiar la pregunta? Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que esto es una innovación, ¿no? Y esto es una innovación, ¿no? Es decir, no necesariamente hacer una gran tecnología, ¿no? Sí que es verdad que un porcentaje muy alto de las compañías que hoy están como startups y buscando financiación, etcétera, son de una base tecnológica digital, IA, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas empresas que tienen tecnologías más cercanas a otros sectores, ¿no? Y al fin y al cabo, innovar es eso, ¿no? Es ver el problema de una forma distinta, es unir esa necesidad con una posibilidad, ¿no? Un problema que no está bien resuelto, que está mal resuelto, que se puede resolver mejor con una nueva tecnología. Eso es innovar, ¿no? Y el siguiente paso de la innovación es el emprendimiento, cuando pasas a la acción, ¿verdad? Pero vinculas la innovación a la tecnología. Es que te quería poner un poco en una situación incómoda. Sí, no, porque la tecnología en sentido amplio es todo. Cualquier dispositivo, desde este lápiz, un ser humano no, pero para hacer esto hay un proceso de todo es tecnología, ¿no? La escritura es una tecnología también, ¿verdad? Yo sé por dónde vas, y te refieres a las tecnologías digitales de la información, ¿no? Que nos han proporcionado la capacidad de muchísimas nuevas posibilidades, en muchos casos de resolver problemas que ya existían, que ya existen, ya están allá, pero gracias a las nuevas tecnologías los resolvemos de una forma distinta, mejor, más rápida, más elegante, más lo que sea, ¿no? Eso es innovar, ¿no? Una mirada y un punto de vista de la necesidad del problema y de la tecnología asociada también a esa necesidad y a ese problema, ¿verdad? Y también te has formado en Design Thinking. Sí. He leído que te has formado en Design Thinking en Estados Unidos. Sí. ¿Nos explicas qué es el Design Thinking? Bueno, el Design Thinking, el pensamiento en el diseño en español, es entender, pensar como piensa un diseñador a la hora de afrontar un problema.
¿Qué ocurre en innovación? En innovación el problema está poco definido, mal definido. A medida que avanzas hacia la solución, vas aprendiendo más acerca del problema. Ese camino en que el avance del problema avanza hacia la solución, avanza hacia el problema, es un camino de descubrimiento, de exploración, de análisis, de síntesis. El design thinking lo que persigue es incorporar la forma y el racionamiento de pensar propio de un diseñador a campos que no habitualmente han sido concebidos, atacados de esta visión epistemológica que sería el diseño. Y esto es el design thinking. ¿Tú crees que este thinking, esta forma de pensar es más masculina o más femenina? Mira, pues el design thinking se puede entender de muchas formas, pero al final el proceso de diseño es un proceso de investigación, ideación y validación. Esas tres fases. Yo, como te decía antes, yo creo que en algunas fases seguramente los equipos hombre-mujer, mixtos, son ideales porque en fases de investigación, donde lo importante es la observación, la detección de la oportunidad, la empatía con aquel que tiene el problema, saber cuáles son sus miedos, preocupaciones, anhelos, esperanzas, deseos. En muchos casos, una aproximación femenina es una apuesta ganadora. También es verdad que en la validación, la última fase del proceso de diseño, investigación, ideación, validación, allá es necesario la prueba empírica, lanzarse, conectar elementos. Y en muchos casos, culturalmente, y seguro que eso lo sabrás tú mejor que yo, la masculinidad está más cercana, o el hombre está más cercano a comprender ese proceso de validación, de lanzarse al vacío, a la incertidumbre, en un sitio caótico, donde no se sabe nada y donde es importante ese coraje y esa valentía de decir, bueno, pues la mayoría de variables no están controladas, pero a mí me da igual, yo me lanzo igualmente, ¿no? Y eso a veces forma parte de esa cultura masculina, ¿no? De expedicionario. Puede ser, pero conociendo esto, ¿no crees que es un sesgo, un bias, ¿no? Entonces, porque si no tenemos role model, si no tenemos las mujeres o quien tenga la energía femenina más potenciada, si no tenemos un ejemplo de mujer emprendedora, innovadora para imitar, entonces esta energía la tenemos que imitar de un hombre. Sin duda. Sabiendo que vallas, o que nos cuesta más lanzarnos, o que tenemos ese punto más de prudencia, de aversión al riesgo, ¿tú crees que desde la universidad se puede, de una forma con intención, conociendo este sesgo, fomentar? O sea, si tú ves que pides, por lo que sea en un trabajo, mujeres, hombres, y solo levantan la mano los hombres, yo creo que es desde aquí también que se tiene que fomentar esto, ¿no? Muchísimo, hay muchísimos sesgos cognitivos. Al final son atajos que el cerebro utiliza para dar una respuesta, en muchos casos, que no tiene por qué ser la cierta, ¿no? Entonces, desde la universidad se puede ayudar a que este emprendimiento o a que esta innovación sea también o más en clave femenina, pues muchísimo, porque esos bias, esos sesgos ocurren en muchos casos a través de las referencias que uno tiene, ¿no? Sí. Y las referencias masculinas han sido siempre puestas en un pedestal y de una forma mucho más notoria, ¿no? Hace unos años, recuerdo, a propósito de esto que me cuentas, que en la universidad introducimos la perspectiva de género, ¿no? O sea, un ejercicio, una reflexión para ver de qué forma nosotros podíamos incorporar en planes de estudio, en guías docentes, esa perspectiva de género, ¿no? Y realmente fue un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? Porque te das cuenta, ya no solo en la cuestión del lenguaje, que hay mucho a hacer, pero también en eso que has dicho tú, en los referentes, en los ejemplos que pones, que si tú exploras y si tú realmente tienes ganas de ir más allá de ese tópico, de ese sesgo, pues hay muchísimos ejemplos muy ilustrativos. Y yo, ya que antes lo decías y en el libro lo hablábamos, pues en el libro, al final es un libro de emprendimiento que ayuda, que da recursos, herramientas, métodos. Es un libro de 450 páginas, o sea, no te aburres allá. Pero para hacerlo un poco más masticable, más divertido, recuerdo que introducimos la metáfora del viaje del héroe. Por eso se llama el viaje del emprendedor.
Claro. Se introdujo el viaje del héroe y en cada uno de los capítulos del libro poníamos una historia, puse una historia en este caso, y tuve en cuenta de que esas historias fuesen lo más diversas posibles, porque la diversidad enriquece, ¿no? Y hay historias muy bonitas de mujeres emprendedoras que son fascinantes. Esto es muy importante. Y en el libro quedan muy bien cubiertas. Claro, porque hay una intención de que el ejemplo sea de una mujer, ¿no? Y al leer este ejemplo, sí, tú ves que puedes ser tú, ¿no? Esa mujer. Sin duda. Me gusta mucho la historia de Berta Benz, sí, que para mí es un ejemplo de la primera validación de la historia, una validación entendida como hoy lo que es el Lean Startup, ¿no? El método de validación más usado en todo el mundo, y como Berta Benz a finales del siglo XIX, hace un experimento, ¿no? Y participa de ese primer auto, ¿no? El primer motor de combustión, y es una historia muy bonita que se cuenta en el libro, pero también la historia de Frida Kahlo. Ajá. Y todo el tema de la visión de esta mujer, pues incapacitada en muchos aspectos para tener una vida absolutamente normal. Marie Curie, bueno, hay muchas historias femeninas muy bonitas en el libro, ¿sí? Siguiendo esto que nos contabas, Jaume, en algún artículo tuyo he leído que hablas mucho de la observación, ¿no? Y sí, me gusta mucho cómo explicas la importancia de la observación, ¿no? Sí. Y además, te digo literalmente, hablas de la observación paciente femenina, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿qué parte de la innovación y de la emprendeduría ocupa la observación? ¿Qué parte de este proceso? ¿Dónde está la observación? Todo emprendedor, toda emprendedora es un gran observador. El emprendedor lleva viendo el problema, viendo la necesidad, observándolo desde hace tiempo. Ajá. Y lo sistematiza y le da vueltas, ¿no? Y realmente esta fase es el inicio de cualquier proyecto emprendedor. El descubrir la oportunidad, de descubrir cuál es la necesidad, qué es lo que la gente realmente quiere y desea, anhela, aspira a tener, ¿no? Y mira, a propósito de lo que decías antes, del papel de la mujer femenina, seguro entiendo que has leído el blog que publiqué, sí, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, sí, el 8 de marzo, en que ponía algo así, si no recuerdo mal, como la mujer domesticó el trigo y el trigo domesticó la tribu. Ahora estoy recordándolo, ¿no? Y esa observación paciente de la mujer que estaba estamos hablando del inicio de nuestra civilización, estamos hablando del inicio del Neolítico, 10.000 años, cuando el ser humano deja de ser nómada y pasa a ser sedentario, ¿no? ¿Y cómo sucede eso? Es una historia muy bonita, que está explicada en el blog toolwargpt.com, para quien quiera leerlo, pues, y que forma parte del libro y de toda esta historia que estamos hablando hoy. En estas 9 etapas de ese viaje del emprendedor, pero yo le he puesto, como sé que te encanta la montaña y te encanta el trekking, sí, y te encanta caminar por los bosques, yo me he adaptado el título de tu libro, y en lugar de ser el viaje del emprendedor, es el camino del emprendedor para mí, ¿no? Como si fueran etapas de un camino, ¿no? Entonces, estas 9 etapas de tu propuesta de camino del emprendedor, ¿hay alguna etapa que potencie la intuición, Jaume? Bien, mira, son 9 etapas. Yo, como docente, he querido sistematizar el proceso de emprendimiento. Ajá. Porque cuando tú estás en una clase con 50 estudiantes y vas a pasar con ellos 6 meses, pues bueno, puedes empezar con la anécdota 1, la anécdota 2, la anécdota 3, pero al final el emprendimiento tiene que ser práctico, tiene que basarse en un proyecto que el estudiante debe realizar, y es muy importante la metodología. Yo me obsesioné, o tuve, quizás por mi vertiente de ingeniería, pues convertir eso en un método, ¿no? En un método de diseño iterativo, etcétera, Pero ahí hay 9 etapas, ¿no? que practicamos y que ahora estamos transformando en una IA, en la IA de emprendimiento que estamos desarrollando. Ajá. Y esas etapas, pues, bueno, tú me preguntas sobre la intuición, sobre cuál participa la intuición, ¿no? Todo emprendimiento viene de un sueño, una epifanía, un reto que uno asume, y es la primera intuición que viene de esa observación paciente, disciplinada, constante, resiliente acerca del problema, ¿no?
Y esa intuición, claro, es una asunción. Uno asume, quizás, que eso le ocurre a todo el mundo, pero no es así. Tienes que transformarlo en una hipótesis, ¿no? Y tienes que validar esa hipótesis. Y en esa validación también participa la intuición. ¿Cómo la vas a validar? ¿Con qué público? ¿De qué forma? ¿Con qué modelo de negocio? O sea, la intuición forma parte de todo el proceso emprendedor, sin duda alguna. Claramente, claramente. Jaume, ¿cuál es tu relación con el feminismo? Sé que tienes 3 hijos, una hija creo y 2 hijos, ¿verdad? Sí. Y no sé si en casa estas conversaciones surgen o no surgen, aparte de tu mujer. Bueno, sí. Pero tu relación con el feminismo, ¿cuál es? A ver, mira, yo, para un padre lo más importante, seguramente tú eres madre, ¿no? Sabes que los hijos son la prioridad absoluta, ¿no? Y tener hijos e hijas, pues te lleva a asimilar y aprender muchísimo de distintas visiones de la vida, ¿no? Y no hay duda de que de forma natural las chicas hoy en día quizás son más feministas que los chicos, de forma natural, ¿no? Puede ser perfectamente un chico feminista y los hay muchos y es algo positivo, ¿no? Porque al final es asumir valores propios de la feminidad y eso pues te lleva a abrir muchísimo la visión masculina, ¿no? Pero bueno, pues esa vivencia en casa sin duda que influye a uno, ¿no? Y que la adoptas como algo natural y ese feminismo y esa feminidad, pues yo creo que es propio de cualquier persona que pise la tierra y que sea sensible y que realmente observe, escuche y le guste pues compartir. Yo creo que esa es la visión. Bueno, y déjame decirlo yo, me gusta mucho que en tu libro hayas querido de una forma activa y activista, ¿no? Poner los ejemplos de mujeres. Para mí esto ya es una forma de cambiar la norma, ¿no? Porque la norma es masculina. Entonces... Sí, y ten en cuenta que como profesor aquí en el Tecnocampus, desde hace algunos años, porque ya te digo que la mayoría de mi vida la he estado en la universidad, pero sobre todo en la industria. En la empresa, sí. Y ahora full time profesor y tal, ten en cuenta que la mayoría de la docencia la hago con ingenieros. En clases de ingeniería mecánica, electrónica, organización, IA, informática. Hay años que de los 60 estudiantes no hay ninguna chica. Eso sí que es un sesgo. ¿Hoy? Sin duda. Hoy, pese a los programas que hemos llevado a cabo, como el Xnergic, todas las historias de STEAM... Que es muy masculinizado el sector, pero todavía complicado. tanto... Sí. Hay algunos años que hay 0, otros años hay quizás un 5, un 10% de chicas en la clase. Por lo tanto, seguro que yo también tengo algún sesgo en esta dirección porque te encuentras en un entorno que es el que es, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, pero en esta dirección... No lo sé, ¿cuál es tu relación con el feminismo, no? Yo qué sé. Yo te voy a decir otra cosa, mira, te voy a decir otra cosa. Tú antes me has introducido y mira... Durante 25 años, desde los 30, he estado en sitios de dirección, en lugares de dirección. He estado como director general, como director de departamento, lo que sea, ¿no? Muchos años, ¿no? Y yo, ahora que estoy en una etapa de reflexión, yo he pensado que yo, de forma natural, nunca lo he perseguido esto. Nunca he querido yo el escalador, mi objetivo es este. Ha sucedido. Y ya está. Y ha sucedido y me he sentido muy confortable porque me gusta mucho crear proyectos, convertir mis ideas en realidades, generar equipos. Me gusta muchísimo ese trabajo de construir. Y en cambio, detesto enormemente el poder. El poder es otra historia que para lleva detestar el poder no te ha ido mal, Jaume. Sí, pero cuando tú tienes... Eso es como el dinero, no el poder. Entonces el poder empieza las paranoias, empieza el que te lo quiere robar, el que desea tu poder. O sea, es una cosa que para mí se ha hecho incomprensible durante mucho tiempo y eso me ha llevado, en muchos casos, me ha gustado al menos hacerlo así, crear equipos muy masculino-femeninos. Estaba pensando antes de la entrevista, pensaba a ver qué me preguntaba Gemma, ¿no? Pensaba, a ver, mi último equipo directivo eran 8 personas, 5 mujeres. Bien. La mujer interpreta de una forma distinta esta relación entre construir un proyecto y el poder que supone tener
pues los recursos a tu alcance para construir ese proyecto. Y eso me gusta. Y esa es una buena relación con la feminidad y con el feminismo que me contabas. Porque me gusta. Y porque me gusta porque detesto y he detestado y no me ha gustado porque no lo he sabido manejar en muchos casos las luchas de poder. Voy a hacer luchas estériles. Tú estás en la empresa para levantar esa empresa. Yo me siento orgulloso de haber levantado empresas de 2 millones de euros a facturar 30 en el momento de su venta. Pues me siento muy orgulloso. Y no necesariamente eso tiene que ver con el poder, tiene que ver con construir, con crear equipos, con gestionar bien los recursos, con tener visión, con tener valentía, sin duda. No necesariamente con dedicarte a conservar tu sitio, sea como sea, o a intentar escalar en el sitio de otro, sea como sea. Pero... que eso quizás, sin querer estereotipar la discusión, quizás en algunos casos es masculino. Y no... O más masculino que femenino, perdón. Puede ser, bueno, culturalmente puede ser, son comportamientos más asociados a lo masculino. Vamos terminando, Jaume, porque no nos dejan más tiempo. Vaya, ahora que ya estábamos calentando. Te voy a hacer una pregunta. Como ves el título del podcast, los tíos feministas nos ponen. ¿Tú crees que un chico, un hombre, un varón que se posiciona como feminista lo dice para ligar? Vaya pregunta, porque yo ligar ya no ligo, ¿no? Pero bien, es eso de si queda bien, ¿no? De alguna forma, si queda bien, pues yo no sabría, tendría que ponerme en la piel de una mujer y ver si esa mujer busca un alfa, busca un alfa delante suyo, porque eso siente que le va a ayudar a proteger, o busca realmente una compañía que le escuche, que le genere empatía, que le genere bienestar desde el punto de vista del escuchar. Depende de cada mujer. Depende de cada mujer. Si lo que busca es una cosa o la otra. Molt bé, Jaume. Ahora te voy a pedir que, bueno, si tuvieras toda esta audiencia que tenemos hoy, de hecho la tenemos del Tecnocampus. 600 personas aquí. Que solo fueran hombres. Jordi. Imagínate, Jaume, que todos son hombres. Vale, y te están escuchando a ti. Bien. ¿Qué les dirías? Bien, les diría algo que sea coherente conmigo y que les diría, por tanto, que cuando construyan equipos para generar grandes proyectos, que busquen la forma de relacionar mejor la perspectiva masculina y la perspectiva femenina, porque eso les va a enriquecer el proyecto. Hay una cita que dice que si yo quiero ir rápido, voy solo. Si quiero ir lejos, voy acompañado. Pues les diría a esos 600 chicos que están escuchando aquí que se acompañen de equipos lo más pluridisciplinares, pero también con una perspectiva de género que le enriquezca a ese equipo. Eso les diría. Me encanta, Jaume. Ahora te voy a pedir que mires a esta cámara, que esta es tu cámara, por favor, y que termines la frase que yo empiezo. A ver. ¿Vale? El feminismo es... El feminismo es una necesidad en un mundo que debe prosperar a partir de la suma de todas las personas. Una necesidad, me encanta. Pues Jaume Teodoro Sadurní, muchas gracias por ser parte de este movimiento. Un hombre de ciencias que enseña a las jóvenes generaciones cómo ser emprendedores desde la innovación, desde la creatividad, desde la ciencia y seguramente desde hoy con mucha más perspectiva de género. Y quiero hacer el símil de igual que existe el camino de San Jaime, pues os invito a que sigáis el camino de San Jaime del emprendedor. Gracias, Jaume. El viajedelemprendedor.com. El viaje del emprendedor.